El maná, un alimento enviado directamente del cielo, ha dejado perplejos a los creyentes durante siglos. Los israelitas, hambrientos en el desierto, se despertaron una mañana y encontraron algo completamente inesperado: una sustancia misteriosa en el suelo. ¿Qué es esto?, fue la pregunta que recorrió sus campamentos. Así lo relata el libro de Éxodo 16:15. Los hijos de Israel miraron y se dijeron unos a otros: ¿qué es esto?, porque no sabían qué era. El maná, cuya misma palabra en hebreo, maná, significa ¿qué es?, swing, no solo representó el sustento físico, sino que trajo consigo preguntas profundas. ¿Por qué Dios eligió alimentar a su pueblo de esta manera? ¿Qué lección quería enseñarles a través de este milagroso pan del cielo? Incluso hoy seguimos intrigados por este misterio celestial, preguntándonos si el maná es más que una simple comida. Podría ser una muestra tangible del cuidado divino y una lección espiritual para todos nosotros. Así que quédate hasta el final, porque te mostraré los resultados de los últimos estudios arqueológicos y sus impactantes descubrimientos. El viaje de los israelitas a través del desierto es uno de los relatos más impactantes y emblemáticos de la historia bíblica. Después de su liberación milagrosa de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel se encontraba frente a una nueva etapa: cruzar el desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, lo que podría haberse imaginado como un trayecto breve se convirtió en una travesía de 40 años en un entorno hostil y lleno de desafíos. El desierto se transformó en un escenario de prueba, donde la fe del pueblo fue puesta a examen y su dependencia de Dios se volvió esencial para su supervivencia. La primera gran necesidad que enfrentaron los israelitas en este árido terreno fue la falta de alimento. Lejos de las tierras fértiles de Egipto y sin medios visibles para proveerse en el desierto, pronto comenzaron a desesperarse. Clamaron a Moisés y en su desesperación algunos incluso recordaron con nostalgia los días de esclavitud, donde al menos, según decían, tenían comida. En medio de esta crisis, Dios interviene de manera milagrosa, proveyendo un sustento completamente inesperado: el maná. Este misterioso alimento caía con el rocío cada mañana, y su aparición diaria no solo sació su hambre, sino que les enseñó una valiosa lección sobre la confianza y dependencia en Dios. El desierto, en la narrativa bíblica, tiene un simbolismo profundo. No es solo un lugar geográfico, sino un espacio espiritual donde las almas se enfrentan a sus límites y aprenden a depender completamente de Dios. En hebreo, la palabra desierto es midbar, que proviene de la raíz dabar, que significa hablar. Este término lleva consigo un simbolismo profundo. El desierto es un lugar de silencio, donde el ruido del mundo desaparece, y es ahí donde Dios habla. En el silencio del desierto, los israelitas no solo aprendieron a escuchar la voz de Dios, sino que experimentaron su provisión diaria y su dirección constante a través de la columna de nube durante el día y de fuego durante la noche. El desierto, entonces, no es un lugar de abandono, sino un espacio de encuentro con lo divino. Es donde Dios prueba a su pueblo, no para hacerlos sufrir, sino para fortalecer su fe y purificar sus corazones. En Deuteronomio 8:2-3, Dios mismo explica el propósito de estas pruebas. Te humilló y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. El desierto se convirtió en una escuela espiritual, donde la lección principal fue la total dependencia de Dios. A lo largo de su jornada, los israelitas tuvieron que aprender que no podían confiar en sus propias fuerzas o habilidades para sobrevivir. El maná no solo era un alimento físico, sino una enseñanza diaria de que la provisión de Dios es suficiente, pero también es algo que debemos buscar cada día. No se les permitía guardar el maná para el día siguiente, excepto antes del sábado, lo que reforzaba la idea de que debían confiar en Dios continuamente.
no solo cuando las circunstancias eran difíciles. Además, el desierto también representaba un lugar de purificación. Aquella generación que había salido de Egipto estaba profundamente marcada por años de esclavitud y una mentalidad de dependencia de los egipcios. A través de las pruebas del desierto, Dios fue transformando el carácter de su pueblo, enseñándoles a depender de Él y no de sus circunstancias. Fue un proceso doloroso, pero necesario, para prepararlos para la libertad y las bendiciones que les esperaban en la tierra prometida. En resumen, el desierto fue más que un lugar de dificultades para los israelitas. Fue un espacio donde Dios los probó, los purificó y les enseñó a depender de Él completamente. A través del maná, Dios les mostró su provisión constante y en el silencio del Midbar les enseñó a escuchar su voz. Lo que al principio parecía un terreno inhóspito y desolado, se convirtió en un espacio sagrado donde se manifestó el cuidado divino. El maná, un alimento celestial que apareció de manera milagrosa durante la travesía de los israelitas por el desierto, se menciona por primera vez en el libro del Éxodo. Los israelitas, enfrentando la dura realidad del desierto y con la necesidad urgente de alimento, clamaron a Moisés por ayuda. En respuesta, Dios les proporcionó un sustento único y completamente desconocido para ellos: el maná. Este misterioso alimento, que literalmente cayó del cielo, fue enviado cada día como una manifestación directa del cuidado y la provisión divina, y su aparición marcó un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. En Números 11, 7-9 se describe en detalle la apariencia y el sabor del maná. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molían en molinos o lo majaban en morteros, y lo cocían en caldera o hacían de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Esta descripción resalta que el maná no era solo una simple provisión, sino un alimento que podía ser preparado de diversas maneras, adaptable a las necesidades de las familias israelitas. Su sabor era suave, comparable al del aceite fresco, y su textura permitía múltiples formas de cocción. El término maná proviene del hebreo man, que según la tradición surge de la expresión que los israelitas dijeron al verlo por primera vez: ¿qué es esto? Esta pregunta refleja la sorpresa y el desconcierto del pueblo ante algo completamente fuera de lo ordinario. No era un alimento que conocieran o que pudieran haber encontrado en ninguna parte del desierto. La propia etimología de la palabra maná tiene un profundo simbolismo: aquello que no podemos comprender por completo, pero que nos es dado por Dios como un regalo. El maná no solo era un alimento físico, sino que también tenía un significado espiritual. Simbolizaba la dependencia total de los israelitas en Dios para su sustento diario. Cada mañana el maná aparecía con el rocío y el pueblo debía salir a recogerlo antes de que el sol lo derritiera. No podían guardar más de lo necesario para el día, ya que cualquier intento de acumularlo resultaba en su descomposición al día siguiente. Solo antes del sábado podían recoger una doble porción, ya que el séptimo día no caía maná. Y esto era una muestra del cuidado de Dios al respetar su propio mandamiento del descanso sabático. Este ciclo diario de recolección y consumo reforzaba la idea de una dependencia constante y diaria en la provisión divina. A nivel simbólico, el maná también representa el sustento espiritual que proviene de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús se refiere a sí mismo como el pan de vida, en Juan 6, 48-51, trazando un paralelismo entre el maná y su propio sacrificio como alimento espiritual para todos los que creen en él. De esta manera, el maná no solo alimentó el cuerpo de los israelitas durante su estancia en el desierto, sino que también dejó una huella profunda en la narrativa espiritual del cristianismo. Además, el maná planteó una enseñanza clave para los israelitas: la lección de confiar en Dios día a día. El maná,
Más allá de ser un alimento físico, tiene un profundo significado espiritual en la narrativa bíblica. Representa la provisión divina en su forma más pura, una demostración tangible de cómo Dios sustenta a su pueblo, no solo en el aspecto material, sino también en el espiritual. A través del maná, Dios enseñó a los israelitas una valiosa lección sobre la dependencia diaria en Él. No era solo una cuestión de saciar el hambre física, sino de aprender a confiar en que cada día Dios proveería lo necesario para la subsistencia. En este sentido, el maná se convierte en un símbolo eterno de la provisión continua y perfecta de Dios. En el relato del Éxodo, Dios instruye a los israelitas a recoger solo la cantidad de maná necesaria para cada día. En Éxodo 16, 19 a 20, Moisés les advierte: «Ninguno deje nada de ello para mañana». Sin embargo, algunos no escucharon y guardaron parte del maná para el día siguiente, lo que resultó en que se pudriera y criara gusanos. Este detalle es significativo porque enseña que la provisión de Dios es diaria y suficiente, y que intentar acumular, fuera de la excepción del día antes del sábado, implicaba una falta de fe en la continua provisión divina. De este modo, el maná se convierte en una lección diaria de dependencia absoluta en Dios. No había lugar para la autosuficiencia. Cada mañana, los israelitas debían confiar en que Dios seguiría alimentándolos, enseñándoles a vivir un día a la vez. Este concepto de dependencia diaria en la provisión de Dios no solo es aplicable al ámbito físico, sino también al espiritual. En el Nuevo Testamento, Jesús establece una conexión directa entre el maná y su papel como el pan de vida. En Juan 6, 31 a 33, Jesús dice: «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer». Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo». Aquí, Jesús toma la imagen del maná como símbolo de la provisión espiritual, destacando que, así como el maná sustentó al pueblo de Israel en el desierto, Él mismo es el pan que da vida eterna. El término griego que se utiliza en el Nuevo Testamento para pan es artos. En la cultura griega y judía, el pan no solo era un alimento básico, sino un símbolo de vida y sustento. Al llamarse a sí mismo el pan de vida, Jesús se posiciona como la fuente suprema de sustento espiritual, insinuando que, así como el maná fue suficiente para mantener la vida física en el desierto, Él es suficiente para mantener la vida espiritual de todos los que creen en Él. Al igual que los israelitas debían recoger el maná cada día, los seguidores de Jesús deben buscarlo y depender de él diariamente para su sustento espiritual. El maná, entonces, no solo fue un milagro histórico, sino también una prefiguración del papel de Jesús como el Salvador y sustentador espiritual. Así como el maná no podía ser almacenado ni acumulado, la relación con Dios tampoco puede basarse en reservas del pasado. Es una relación viva, fresca y diaria. Dios desea que sus hijos dependan de Él continuamente, día tras día, tanto en lo material como en lo espiritual. El maná es un símbolo poderoso de la provisión de Dios, enseñando a su pueblo a confiar en Él para sus necesidades diarias. En el Nuevo Testamento, Jesús retoma este simbolismo, presentándose como el verdadero pan del cielo, que no solo alimenta el cuerpo, sino que da vida eterna. Esta conexión profunda entre el maná y el mensaje de Jesús refleja la naturaleza de Dios como proveedor constante, tanto en lo físico como en lo espiritual, recordándonos que la verdadera fuente de vida proviene de la dependencia diaria y continua en su gracia y provisión. Los últimos estudios arqueológicos realizados por la Universidad Hebrea de Jerusalén han arrojado nuevas perspectivas sobre el misterio del maná, el alimento milagroso que, según la Biblia, fue provisto por Dios a los israelitas durante su travesía por el desierto.
Estos hallazgos no solo profundizan en la comprensión de lo que pudo haber sido el maná, sino que también proporcionan una interesante convergencia entre los relatos bíblicos y las explicaciones científicas. Uno de los descubrimientos más interesantes radica en las investigaciones botánicas y geológicas de la región del desierto del Sinaí, donde se han encontrado rastros de ciertas especies de árboles y arbustos que producen sustancias naturales que podrían haber sido interpretadas como maná. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que el maná bíblico podría haber sido una forma de resina o secreción, particularmente de plantas como el tamarisco, que es común en la región. Estas plantas, bajo ciertas condiciones climáticas, secretan una sustancia dulce y comestible que podría haber servido como alimento para los israelitas. Esta resina, conocida como maná del desierto en algunas culturas, es ligera, similar al rocío matutino, y se disuelve rápidamente con el calor del sol, lo que coincide con la descripción bíblica de la rapidez con la que el maná desaparecía si no se recogía a tiempo. Otra hipótesis plantea que el maná podría haber sido el resultado de la actividad de ciertos insectos, como el Trabutina manipara, que se alimenta de las hojas de los tamariscos y excreta una sustancia dulce similar al jarabe. Esta sustancia, al caer al suelo, podría haber sido recolectada por los israelitas y consumida como una fuente de energía. Los estudios recientes de estos procesos naturales han llevado a algunos arqueólogos a sugerir que lo que la Biblia describe como un milagro divino podría tener una explicación natural, aunque para los creyentes esto no reduce el poder y el simbolismo del acto. La comparación entre estos hallazgos y el relato bíblico es fascinante. La Biblia describe el maná como algo pequeño, redondo, similar a la escarcha que aparecía con el rocío cada mañana y desaparecía con el calor del sol. Éxodo 16, 14 a 21. El texto también menciona que el maná sabía como hojuelas con miel, lo que coincide con la descripción de algunas de estas secreciones naturales que son dulces al paladar. Además, la necesidad de recolectarlo antes de que el sol lo derritiera podría estar relacionada con las propiedades volátiles de estas sustancias naturales. A pesar de estas posibles explicaciones científicas, el relato bíblico del maná sigue siendo interpretado por muchos como un acto milagroso. Incluso si la fuente física del maná pudiera ser identificada como una resina o una secreción de insectos, lo extraordinario del relato no radica solo en la sustancia en sí, sino en el hecho de que apareciera de manera consistente y suficiente para alimentar a toda una nación durante 40 años. Esto convierte al maná en un fenómeno único que sigue siendo objeto de admiración y estudio tanto por parte de teólogos como de científicos. Los hallazgos arqueológicos recientes proporcionan una posible explicación física del maná como una secreción natural del desierto. Pero lejos de desmitificar el relato bíblico, estos descubrimientos lo enriquecen, mostrando cómo las manifestaciones naturales pueden ser vistas como instrumentos de la intervención divina. La combinación de estudios científicos y la fe en la narrativa bíblica abre nuevas puertas para entender cómo lo sobrenatural y lo natural pueden entrelazarse en la historia de la humanidad, dejando claro que el maná sigue siendo un símbolo poderoso de la provisión divina y el cuidado de Dios hacia su pueblo. El maná, como alimento milagroso provisto por Dios a los israelitas en el desierto, no solo fue una manifestación física de la provisión divina, sino que también tiene un profundo significado simbólico en la teología cristiana. A lo largo de las Escrituras, el maná ha sido interpretado como un tipo o prefiguración de Jesucristo, quien en el Nuevo Testamento es descrito como el verdadero pan de vida. Esta conexión entre el maná y Cristo se revela claramente en Juan 6:48 a 51, donde Jesús declara: «Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron.
Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. En este pasaje, Jesús establece una comparación directa entre el maná que alimentó temporalmente a los israelitas y él mismo como el alimento espiritual que otorga vida eterna. Aunque el maná fue un sustento esencial para la supervivencia física del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto, Jesús afirma que los que comieron de ese pan eventualmente murieron. En contraste, aquellos que comen del pan que Él ofrece, una metáfora para creer en su sacrificio y resurrección, recibirán vida eterna. Esta enseñanza subraya que, aunque el maná fue un don divino, su significado más profundo apuntaba a la llegada de Cristo, quien satisfaría no solo las necesidades temporales del cuerpo, sino también las eternas del alma. En arameo, una lengua que Jesús hablaba, la palabra para pan es lacma, que se utilizaba no solo para referirse al pan físico, sino también como un símbolo de sustento y vida. En el contexto espiritual, esta palabra adquiere un significado aún más profundo cuando se usa para describir a Jesús como el pan que descendió del cielo. Así como el maná fue un don milagroso del cielo para los israelitas, Jesús es presentado como el regalo supremo de Dios para la humanidad, enviado para redimir al mundo a través de su muerte y resurrección. Esta idea de descender del cielo refuerza la noción de que tanto el maná como Cristo son provisiones directas de Dios, destinadas a satisfacer la necesidad humana, aunque en niveles diferentes. El simbolismo del maná, como una prefiguración de Cristo, no se detiene en su origen celestial. El hecho de que el maná fuera necesario cada día, un recordatorio constante de la dependencia de los israelitas en Dios, también se aplica a la relación entre los creyentes y Cristo. Así como los israelitas debían salir cada mañana a recoger el maná, los seguidores de Jesús son llamados a buscarlo a diario, a depender de su gracia y a nutrirse de su palabra continuamente. Esta idea de dependencia diaria se refleja en la oración del Padre Nuestro, donde Jesús enseña a pedir: «Danos hoy el pan nuestro de cada día». Mateo 6:11, no solo en términos físicos, sino también espirituales. Además, en la Cena del Señor se toma el simbolismo del pan para representar el cuerpo de Cristo, el verdadero pan de vida que fue partido por la humanidad. Esta conexión entre el pan y el sacrificio de Jesús en la cruz refuerza la relación simbólica entre el maná y Cristo. Así como el maná sostenía la vida física de los israelitas, el cuerpo de Cristo, representado en el pan de la comunión, sostiene la vida espiritual de los creyentes, proporcionando redención y esperanza de vida eterna. El maná es mucho más que un alimento histórico en la narrativa bíblica. Es un símbolo poderoso de la provisión divina que apunta hacia Cristo, el verdadero pan de vida. A través de su sacrificio, Jesús ofrece un sustento espiritual que trasciende las necesidades temporales, brindando vida eterna a todos los que creen en Él. Así como el maná descendió del cielo para sostener al pueblo de Israel, Cristo vino del cielo para ofrecer salvación a la humanidad, uniendo el pasado con el presente en un acto de provisión divina. El maná, ese misterioso alimento que Dios proveyó a los israelitas en el desierto, sigue teniendo un significado profundo para los creyentes de hoy. Aunque ya no dependemos de un milagro diario de sustento físico como lo hicieron los israelitas, el maná nos enseña importantes lecciones sobre la dependencia diaria en Dios y su capacidad para satisfacer nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Para los cristianos modernos, el maná es un símbolo de la provisión constante de Dios y de nuestra necesidad de buscarlo todos los días para recibir su gracia y sustento. Una de las lecciones clave que el maná transmite a los creyentes hoy es la importancia de depender diariamente en Dios. En el desierto, los israelitas no podían acumular el maná, ya que se echaba a perder al día siguiente.
Este acto de tener que salir cada mañana y recoger lo suficiente para el día les recordaba que no podían confiar en sí mismos ni en sus recursos, sino que debían confiar completamente en la provisión de Dios. Este principio sigue siendo relevante hoy en día, ya que a menudo tratamos de acumular seguridad en nuestras vidas, ya sea a través de posesiones materiales, dinero o logros. Sin embargo, el maná nos recuerda que debemos confiar en Dios día a día, sabiendo que Él proveerá lo que necesitamos, no solo materialmente, sino también espiritualmente. Este concepto de dependencia diaria se refleja en la oración del Padre Nuestro, donde Jesús enseña a sus seguidores a orar: «Danos hoy el pan nuestro de cada día». Mateo 6:11. Aquí, la palabra pan no solo se refiere al alimento físico, sino a todo lo que necesitamos para vivir, incluyendo la provisión espiritual. Al pedir a Dios nuestro pan de cada día, reconocemos que cada día trae nuevas necesidades y desafíos, y que debemos confiar en que Dios suplirá esas necesidades de manera diaria y continua. Al igual que los israelitas no podían guardar el maná para mañana, nosotros tampoco podemos vivir del sustento espiritual de ayer. Necesitamos buscar a Dios cada día para recibir su gracia y fortaleza. Además, el maná nos enseña la importancia de la humildad y la gratitud. Los israelitas estaban en el desierto, en un lugar donde no había recursos naturales que pudieran explotar por sí mismos. Su única opción era depender de Dios. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos situaciones que están fuera de nuestro control, donde nuestras habilidades o recursos son insuficientes. En esos momentos, el maná nos recuerda que Dios es nuestro proveedor y que podemos confiar en Él para suplir nuestras necesidades, incluso cuando parece que no hay salida. Esta dependencia nos lleva a una actitud de gratitud por lo que Dios provee, sabiendo que cada bendición, por pequeña que sea, es un regalo divino. Por último, el maná también nos desafía a vivir en el presente. Dios no permitió que los israelitas guardaran maná para el futuro, con la excepción del día previo al sábado, enseñándoles a confiar en Él un día a la vez. En un mundo que a menudo nos impulsa a preocuparnos por el mañana, el maná nos invita a enfocarnos en el presente y confiar en que Dios tiene el futuro en sus manos. Nos recuerda que la vida cristiana es una caminata diaria con Dios, en la que recibimos su gracia y provisión de manera constante y suficiente para cada día. El maná sigue siendo una lección poderosa para los creyentes modernos. Nos enseña a depender de Dios para nuestras necesidades diarias, a orar por su provisión con humildad y gratitud, y a vivir confiando en su cuidado continuo. Al igual que los israelitas en el desierto, podemos estar seguros de que Dios sigue siendo fiel en proveer todo lo que necesitamos, tanto hoy como en el futuro. El maná, como se describe en las Escrituras, no es solo un alimento milagroso que sustentó al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. En una visión más profunda, el maná representa un anticipo de lo que está por venir, el banquete celestial prometido a los creyentes en la eternidad. Este alimento, que descendió directamente del cielo, prefigura una realidad espiritual mucho más grande, donde el sustento de Dios no solo satisface nuestras necesidades físicas, sino también las espirituales, conduciéndonos a una comunión eterna con Él. La idea del banquete celestial es recurrente en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Jesús mismo, al referirse a su segunda venida, habla de una gran cena en el reino de los cielos, donde los fieles compartirán con Él en la gloria eterna. Mateo 22, 2-14. En este contexto, el maná puede entenderse como un preludio de ese banquete, un símbolo del alimento divino que se ofrece a los creyentes no solo para saciar el hambre temporal, sino para alimentar el alma en su relación con Dios. Así como el maná descendió para sostener físicamente a los israelitas en el desierto, Jesús, el pan de vida, Juan 6:48,
vino a la tierra para ofrecerse como alimento espiritual, asegurando vida eterna para quienes lo acepten. El maná plantea una pregunta esencial: ¿era simplemente un alimento físico o es también un símbolo de una verdad espiritual más profunda? La respuesta está en su doble propósito. En lo literal, el maná fue el sustento necesario para un pueblo hambriento. Pero en el plano espiritual, su aparición diaria enseñó a los israelitas a confiar en Dios para su provisión continua. Esta dependencia diaria es una lección que trasciende lo físico y llega al corazón de la relación entre el creyente y Dios. De igual forma, la provisión espiritual de Cristo no es algo que se busca una vez y se almacena, sino que debe ser recibida día a día, nutriendo el alma continuamente. Para entender el profundo simbolismo del maná, es útil analizar las palabras en hebreo, arameo y griego que se utilizan para describir el sustento divino. En hebreo, la palabra para maná es man, que se traduce como ¿qué es esto?, capturando la sorpresa y el misterio que rodeaba a este alimento desconocido. Esta palabra refleja la incomprensión inicial del pueblo ante lo que Dios les estaba proporcionando, pero también abre la puerta a una reflexión más profunda. Lo que viene de Dios es siempre más de lo que podemos comprender completamente a simple vista. En arameo, la palabra lakma, que significa pan, se usó tanto para el maná como para referirse a Cristo como el pan que descendió del cielo. Esta conexión entre el sustento físico y el espiritual se refuerza a través de la liturgia cristiana y la comunión, donde el pan representa el cuerpo de Cristo, quebrantado para dar vida a los creyentes. En el griego del Nuevo Testamento, el término artos también significa pan, pero cuando se usa para describir a Cristo como el pan de vida, lleva consigo una implicación espiritual más amplia. Es el alimento que ofrece vida eterna, mucho más allá de la mera satisfacción temporal. El maná es mucho más que un simple relato de provisión divina en tiempos de necesidad física. Es un símbolo poderoso que apunta a la provisión espiritual que Dios ofrece a lo largo de la historia, culminando en la llegada de Jesucristo como el verdadero pan del cielo. Para el creyente moderno, el maná nos recuerda la promesa del banquete celestial, donde seremos sostenidos eternamente en la presencia de Dios. A través de las palabras en hebreo, arameo y griego, entendemos que este sustento divino trasciende culturas y lenguajes, revelando una verdad eterna. Dios es el proveedor constante, tanto en lo físico como en lo espiritual, aquí y en la eternidad. A lo largo de la historia bíblica, el maná ha sido un símbolo de la provisión constante y misteriosa de Dios. Aunque cayó del cielo de manera visible para los israelitas en el desierto, su significado va mucho más allá de lo físico. Dios continúa proveyendo para su pueblo de formas sorprendentes, a menudo en momentos y de maneras que no esperamos. Así como los israelitas no sabían qué era aquel alimento que encontraban cada mañana, nosotros también podemos encontrarnos preguntando cómo Dios suplirá nuestras necesidades en situaciones desafiantes. Sin embargo, la historia del maná nos enseña que podemos confiar en que Dios siempre estará presente, proveyendo lo necesario, incluso cuando no lo entendemos completamente. El maná es un recordatorio de que Dios no solo satisface nuestras necesidades físicas, sino también nuestras necesidades más profundas. El hambre espiritual, la necesidad de dirección y el deseo de comunión con Él. Hoy, en nuestras vidas cotidianas, podemos no ver pan descendiendo del cielo, pero Dios sigue obrando milagros en formas menos evidentes, a través de oportunidades, relaciones y bendiciones inesperadas. Su provisión es constante, aunque a veces llega de formas que no anticipamos. El llamado es a tener fe en que, al igual que en el desierto, Él sigue proveyendo exactamente lo que necesitamos en el tiempo justo. En este punto, es vital recordar la importancia de depender completamente en la provisión divina.
Vivimos en un mundo que valora la autosuficiencia, donde se nos anima a depender solo de nuestras propias capacidades y recursos. Sin embargo, la lección del maná nos invita a reconocer nuestras limitaciones y a volvernos a Dios como nuestra fuente de todo bien. El maná no podía ser acumulado ni almacenado. De la misma manera, nuestra relación con Dios no puede depender de lo que recibimos ayer. Necesitamos buscarlo diariamente, confiar en Él todos los días para nuestras necesidades y vivir con la certeza de que Él siempre proveerá, tal como lo hizo con su pueblo en el desierto. Esta dependencia diaria en Dios es también una invitación a profundizar en nuestra fe. Así como el maná era un don diario que exigía fe constante, nuestra relación con Dios requiere un compromiso continuo. Jesús nos enseñó a orar: «Danos hoy el pan nuestro de cada día», un recordatorio de que debemos confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades cada día, no solo las físicas, sino también las espirituales. A medida que caminamos en fe, encontramos en Dios todo lo que necesitamos para navegar por los desafíos de la vida. El libro de Apocalipsis nos ofrece una promesa poderosa para aquellos que perseveran en su fe. En Apocalipsis 2:17, Jesús dice: «Al que venciere, le daré del maná escondido». Este versículo nos lleva de vuelta al simbolismo del maná, pero con un nuevo significado. El maná escondido representa la recompensa espiritual y eterna que Dios tiene reservada para sus hijos fieles. Este maná escondido es un símbolo del sustento eterno y del profundo gozo de estar en la presencia de Dios, alimentados por su amor y gracia en la vida eterna. Para concluir, queremos agradecerte por el apoyo que nos has brindado. Bendiciones para ti y tu familia. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre Efatá, la poderosa palabra de Jesús que transformó vidas. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.